se emitió un dictamen en comisión de diputados para reformar el Ministerio Público Fiscal. Uno de los firmantes de ese dictamen es el diputado nacional del PRO y presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales. Estoy hablando del señor Pablo Tonelli. Pablo, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Pablo, te hago una consulta de algo que me llamó poderosamente la atención de este proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, y es que ahí están, bueno, todas las fiscalías y demás que estarían en caso de que se apruebe este proyecto cuando se apruebe ahí en diputados, pero no figura la fiscalía que combate los delitos contra las mujeres. ¿Qué pasó con eso? ¿Se olvidaron? ¿No le dieron importancia? ¿No va a existir esa fiscalía? No, me parece que sí, que está. Yo ahora no tengo el proyecto en la mano, pero hay una fiscalía, hay una dirección y una fiscalía especializada en temas de trata, por ejemplo. Hay de crimen organizado, hay de terrorismo, Sí. hay de narcotráfico, pero hay una específica de trata y de violencia de género. No, claro, Pablo, pero por eso digo, por eso me llama la atención que no sé qué es lo que les pasó, si se olvidaron o qué, porque... No nos olvidamos, hay una en el texto del proyecto. No está, Pablo, no está, te digo porque lo tengo acá, no está. Bueno, yo no lo tengo a la mano en este momento, pero... Te digo para que, porque vos tenés mucho peso Además, en esa comisión, digo, para que lo hables, porque no está la unidad fiscal especializada que investiga los delitos de femicidios. Y además en un día como el de hoy, digo, por eso. Lo tenemos que agregar cuando lo tratemos en el recinto. Yo la verdad que tenía la idea de que estaba. No, por eso te lo marco, Pablo, de que no está, y de que por eso me llamó mucho la atención. Entiendo que, ahora que yo te paso esta información y te lo confirmo, entiendo que esto lo van a revisar, ¿no? Porque me parece que, es una fiscalía que más que nunca hace falta en este país. Sí, si es así, por supuesto estamos al tiempo porque esto va a ser tratado en el recinto recién el miércoles de la semana próxima, así que por supuesto haremos los cambios que haya que hacer. Ahora, en esta instancia, ¿cómo sería, Pablo, esto? Porque ustedes deberían que hacer los cambios ya en el recinto, incluirla ahí. En el recinto, sí, esto se va a tratar el miércoles que viene, de modo que en el momento de tratar el proyecto en el recinto, podremos perfectamente hacer los cambios que hagan falta. Te confirmo un 100% que es así, Pablo, que no está. Bueno. Digo, para que... Bueno. Que me parece que es muy... Agradezco el aviso y lo tendremos en cuenta. Me parece que es muy importante de verdad, que esto se vuelva claro. a tratar, Sobre todo un día como hoy, que hay una marcha y diversas manifestaciones en favor de las mujeres y de la erradicación de la violencia de género. Por eso, Pablo, por eso lo quería hablar con vos, que siempre estás en estos temas también, porque me parece un hecho, viste, que se hayan olvidado, que se les haya pasado por arriba, me parece un hecho, entiendo que, que no hubo una intención, por lo que vos me estás diciendo, evidentemente no hubo una intención de no ponerlo, pero me parece que es un hecho, y más en este contexto, Pablo, que la verdad que no se les puede pasar esto, Sí, de acuerdo. Nada, me parece importante que lo revisen y que avancemos en esta reforma, Así lo vamos a hacer. Genial. Bueno, es Pablo Tonelli, es el diputado nacional del PRO. Pablo, gracias por la entrevista. De nada y hasta pronto, que sigan bien. Un abrazo grande, chau. Bueno, Laurana, hay mucho discurso público, hubo una movilización impresionante, como decíamos, en prácticamente las ciudades más importantes del país, y hubo declaraciones como la que escuchábamos de Pablo Tonelli, un hombre que es el presidente nada más y nada menos que de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, miembro por el oficialismo en el Consejo de la Magistratura, diputado nacional del PRO, que evidentemente no sabía lo que había firmado, ¿no? Y nada menos que lo que había firmado era la supresión de la Fiscalía que investiga particularmente los hechos de violencia contra la mujer en el marco de la Procuración. Imagínate el efecto que esto genera, digamos, en términos de cuál es el compromiso político de este Estado respecto a la violencia contra las mujeres. Precisamente uno de los reclamos puntuales de cada una de las marchas, ni una menos, fue en la actuación del Poder Judicial. Y precisamente una de las cuestiones que más valoramos en las definiciones estatales tiene que ver con los espacios especializados, tanto en la Corte como en la Procuración, y para quienes estamos en los ámbitos provinciales eran modelos a exigir por parte de los gobiernos provinciales que se
copie esos modelos que existían en Nación, o sea que lo que la UFEM, que existe en la Procuración de la Nación, como la OBD, la Oficina de la Mujer en la Corte, sean espacios que se repliquen en cada una de las cortes provinciales. Así que en principio tiene un efecto político, simbólico muy interesante y muy preocupante de parte de cuál es la respuesta del Estado frente a un reclamo que involucra centralmente el accionar de la justicia, y donde los espacios especializados nos sirven para que se investiguen con perspectiva de género los delitos vinculados a las mujeres, no solamente los femicidios, sino también los delitos que mayormente sufren las mujeres en un contexto de violencia de género, que son las amenazas, las lesiones, que son, diríamos, los pasos previos a que ocurran los femicidios. Y precisamente la responsabilidad de estas áreas especializadas tiene que ver con dar directrices, con emitir dictámenes, con ayudar a los fiscales en cómo realizar correctamente este tipo de investigaciones. Si es un proyecto del Gobierno Nacional suprimir la UFEM y suprimir, por ejemplo, otras áreas especializadas dentro del Ejecutivo, estamos realmente frente a un gravísimo problema. Ahora, vos decime, supuestamente esto dijeron después, sí. El ministro de Justicia salió a decir que lo iban a remedar. Sí, ¿no? a incorporar. Lo iban a incorporar. Lo terrible es que haya que reclamarlo, que se parta de un concepto que implique la supresión de algo, de una institución que está pensada para ayudar y para prevenir en este Bueno, lo contexto, que pasa es que ¿no? También esto se enmarca también en una fuerte impronta del Gobierno Nacional contra la Procuración General. Claro. Entonces, siempre pensar en la violencia de género y en la violencia contra las mujeres, en términos de políticas públicas, nosotros siempre lo remarcamos, es importante estar atentos y pensarlo en términos de políticas públicas en general. Claro. O sea, que no nos digan que porque hay un Consejo Nacional de las Mujeres y un Plan Nacional de Erradicación y lucha contra la violencia contra las mujeres, ya las mujeres nos tenemos que quedar conformes y contentas, sino que hay que estar pensando toda la política pública y estar atenta a que toda la política pública incorpore precisamente cuestiones que tienen que ver puntual sobre la perspectiva de género de las mujeres. Si no, nos va a pasar esto. Vamos a estar si no, digamos, como atentos a las cuestiones específicas, y aparecen en estos proyectos legislativos, de reformas de la Procuración, como pueden aparecer en términos presupuestarios, en términos de políticas de seguridad, que nos veamos perjudicados precisamente en lo que estamos reclamando, ¿no? En eso es muy preocupante, porque mientras hay una sociedad organizada que está pidiendo una agenda mucho más completa en términos por eso digo, de derechos económicos y sociales para las mujeres, de políticas especialmente focalizadas para las mujeres, tenemos un Estado que lo que venía construyéndose pareciera que quiere borrar. En eso tenemos que estar como muy atentas, ¿no? Ahora decime, y en la provincia de Buenos Aires, ¿qué es lo que está pasando? El otro día leía, hace un par de meses, una entrevista que te hizo en Página 12 Mariana Carvajal, sí, en la que vos contabas un poco lo que se estaba viviendo esto a junio de este año, sí, en cuanto a lo que pasaba en las comisarías para la mujer, en la existencia de los refugios, en la justicia o no, la coordinación de las denuncias judiciales. Contanos un poco el panorama que se está viviendo. Estamos preocupadas, estamos muy preocupadas por lo que ocurre en Provincia de Buenos Aires y por las relevancias que tiene la Provincia de Buenos Aires, no solamente en términos políticos, ¿no?, sino también en términos de cantidad de mujeres que vivimos en la Provincia de Buenos Aires. Y además la Provincia de Buenos Aires siempre va marcando también al resto de las provincias algunos lineamientos. Ahí por eso nos parece importante que pasa en Provincia de Buenos Aires. Mira, el Ejecutivo Provincial, unos días antes que lo hiciera el Ejecutivo Nacional, dio a conocer a través de la gobernadora y el secretario de Derechos Humanos y la referente del Consejo Provincial de las Mujeres, un plan de género, así lo denominó, para la Provincia de Buenos Aires. Un plan que nosotros pedimos copia, que lo quisiéramos conocer, y la respuesta que tuvimos fue: el plan es el clipping de prensa, es el comunicado de prensa. O sea que es un plan que no está escrito. Muy desarrollado. No. Y ese plan lo que centralmente establecía es la creación
de nuevos refugios en articulación con el gobierno nacional, de fortalecer los refugios existentes para mujeres en los municipios, el fortalecimiento de la línea 144 en articulación con el 911 para que en los casos de emergencia o en los casos de un hecho puntual las mujeres o un familiar pueda llamar y ser más efectivo la respuesta que se haga desde la línea telefónica, y la compra de pulseras magnéticas para los agresores, para que sean ellos quienes estén controlados en el cumplimiento de las medidas judiciales. Es un plan que efectivamente, digamos, que a nuestro entender queda corto, digamos, en términos de políticas públicas. Es como el ABC, es lo que ya debería estar haciendo, ¿no? Y además es como en la situación extrema. Y además en la situación de emergencia. Que es importante, pero que no es suficiente. Eso es lo que queríamos señalar. Y no obstante esto, que es importante pero no es suficiente, lo que nos preocupa mucho es lo que pasa a nivel municipal, digamos, la enorme desfasaje que hay en términos de presupuestos municipales dirigidos a las áreas específicas de las mujeres, en términos de recursos materiales, profesionales, en relación con la magnitud de la problemática, ¿no? O sea, como ejemplo bien concreto, estuve en Tandil y en Azul el lunes y el martes y los dos lugares me manifestaban que ha habido una reducción presupuestaria enorme en los municipios para los recursos que estaban destinados a las áreas de género. Entonces las áreas de género quedan vaciadas en recursos profesionales, incluso para atender la emergencia. Entonces nos decían, bueno, nosotros ahora estamos completando un formulario que nos mandó la provincia para construir un refugio o mejorar, en el caso de Azul, el refugio que tenemos. Pero el refugio, ¿quién lo va a atender? ¿Cuál va a ser los programas de atención para las mujeres? ¿Con qué recursos vamos a mantener ese refugio más allá de las obras públicas que sea necesario hacer para mejorar las condiciones habitacionales? O sea, es una línea de definición de políticas públicas que exclusivamente se concentra en los casos urgentes, que no define cuestiones centrales, a nuestro entender, para mejorar la gestión, por ejemplo, de los casos de violencias que ingresan en el sistema judicial. No se han avanzado en registros unificados que permita que las causas estén unificadas en ambos fueros, pero que además tengan una correlación con las fuerzas de seguridad, que sean las fuerzas de seguridad quienes estén alertadas donde hay situaciones de alto riesgo. Y tampoco se está pensando en políticas públicas más integrales que estén, por ejemplo, en esto que hablábamos en el bloque anterior, cuál es el lugar del Estado frente a una mujer de los sectores más excluidos que necesita generar un proyecto de vida autónoma. Y ahí entra en juego pensar la política económica de estos gobiernos, claro, tanto del gobierno provincial como lo que se define a nivel nacional. Claro, vos hacías hincapié en el tema de la necesidad de convocar al Consejo Consultivo que involucra a distintas carteras, ¿no? Mira, eso se llama la mesa intersectorial, es una mesa provincial que involucra a los distintos ministerios. Hubo una única reunión donde hubo un espacio de presentación de las distintas áreas gubernamentales, pero no se definió un plan de articulación, cuál va a ser, por ejemplo, el lugar del Ministerio de Infraestructura, que es el que asigna los planes de vivienda y de acceso a la tierra para mujeres. Nosotros tuvimos reuniones con ese ministerio y no es una temática que estén trabajando, ni una temática focalizada para mujeres que estén en un contexto de grave riesgo, ni una temática focalizada para mujeres en general, o sea, cuál es la política de vivienda y de acceso a la tierra y al hábitat para mujeres en términos generales, ¿no? Y ni en términos generales ni puntualmente para mujeres en un contexto de violencia de género. Entonces, cuando hay una mujer que, ejemplos concretos, tiene que dejar está en una situación de violencia y no puede dejar su casa porque no tiene un lugar donde irse a vivir, lo que ha ocurrido en muchos hechos es que frente a esas situaciones, lo que ocurre que esas situaciones incluso de violencia se pueden prolongar hacia los hijos, el Estado interviene a través de los servicios locales, llevando a los hijos a una institución, ¿sí?
a un hogar para niños hasta tanto y en cuanto se resuelva esa situación de violencia. Y esa situación de violencia está atada de que esa mujer no tiene posibilidades de conseguir un trabajo que le permita acceder a una vivienda. Y ante esos planteos, es un planteo que aparece como completamente desdibujado en el diseño de las políticas públicas, por ejemplo, en acceso al trabajo, en acceso al empleo, en el acceso a la vivienda. En eso, cuando hacemos el reclamo de políticas públicas integrales para abordar la problemática de la violencia, estamos enfocándonos en eso, no solamente en la pulsera magnética o que funcione bien la línea, el 911 o la línea 144 para atender la emergencia. Es importante, pero no nos va a alcanzar. No va a alcanzar en términos de rol del Estado. Y de eso no hay nada. Y de eso no hay nada. Entonces todo queda en manos de una estrategia individual, que la propia mujer sea la que pueda conseguírsela para salir o para encontrar un proyecto de vida autónomo. Y si no, después el horror mediático a partir de la muerte directamente. Cuando no hubo nadie que pudiera socorrer a esa persona, termina siendo víctima fatal en la mayoría de los casos. Exactamente, ahí por eso cuando planteamos en políticas de prevención tiene que ver con, para decirlo sencillamente, para que sea un Estado que le brinde a las mujeres todos los recursos o parte de los recursos que necesita para generarse un proyecto de vida autónoma. Sin esa autonomía en términos económicos, en términos de recursos, las mujeres no podemos plantearnos posibles estrategias de romper con una situación de violencia en el marco de las relaciones familiares. Sí, es terrible porque hoy salieron declaraciones justamente en el portal de Infocielo de la senadora Macha, contando que apenas el 2% del presupuesto asignado en la provincia de Buenos Aires se ejecutó al primer semestre de este año, previsto para programas que prevengan la violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, si no usas ni los recursos que tenés asignados, la verdad que pensar en la coordinación de un trabajo interministerial que supone además la definición de prioridades políticas, porque si no parte de una definición política, eso nadie lo hace. Exactamente. Digamos. La verdad que es un panorama complejo, ¿no? Y ahí además, si me permitís, hay una cuestión que en esto es muy importante señalar también que el Estado tiene, o al menos responsabilidades frente a esta problemática, responsabilidades que tienen que ver con sus compromisos internacionales y con las propias leyes internas que tiene. No es que esto no tiene nada que ver con el mundo de la política, tiene que ver con relaciones exclusivamente culturales. Bueno, también hay otra cosa, a veces se despolitiza el reclamo de las mujeres. Cuando se politizan todos los reclamos, el reclamo de las mujeres se despolitiza. Y aparece como subsumido a esto, es un problema cultural, social, donde el Estado no tendría absolutamente nada que hacer al respecto. Tiene obligaciones contraídas internacionalmente y tiene obligaciones contraídas a partir de la legislación nacional. Y esas obligaciones son obligaciones para el ámbito provincial y para los municipios. Yo escuché declaraciones de los intendentes en el día de ayer, de algunos intendentes que decían, el Estado, nosotros qué tenemos que ver con este problema, ¿no? El intendente de mi pueblo, de Ramallo, que me llegaban información que decía, ¿qué tiene que ver el municipio con esto que pasa en el ámbito de las relaciones familiares? Esto ya, digamos, es parte de lo que se ha dejado de discutir a partir de las obligaciones internacionales que tiene el Estado y a partir de la Ley Nacional de Protección y Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. O sea, ahí el Estado tiene una obligación y el Estado son también cada uno de los funcionarios municipales. Entonces, frente a esto no es un problema solamente social y cultural, es un problema político y requiere definiciones políticas porque la violencia contra las mujeres se sustenta en relaciones de poder desigual entre los géneros. Y cuando hablamos de poder hablamos de política. Y en esto el Estado tiene que tomar una posición respecto a cuál es su lugar en ese contexto que promueve cada nuevo hecho de violencia. Vamos a seguir hablando sobre todo esto en el próximo bloque, acá, en Notas Verdaderas.